Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a Gente de Hoy. En esta oportunidad vamos a estar conversando con la diputada Aurora Morales. Ella es presidente del Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Miranda. Muchos temas de gran interés para nuestro Estado. Vamos a conversar con nuestra invitada de hoy, a quien damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias, Laxi. Bien, Aurora, para entrar en materia ya dura, como se está planteando en nuestro país, ya han pasado algo más de 50 días de protesta desde el 12 de febrero y una pregunta que se hace mucha gente, dado que inclusive el presidente Nicolás Maduro ha planteado que se ha venido desarrollando un golpe por gotas, ¿no? Diríamos así. ¿Está derrotada esa sombra de golpe de Estado? Mira, sí, una cosa es las intenciones y otra cosa son las realidades. Primero que este país no quiere un golpe. Este es un país donde el pueblo se ha educado de forma democrática y a resolver sus conflictos políticos por la vía electoral, en decir sí o no a algo. Y lo otro, que esto no son 50 días de protesta. Estos son 50 días de un plan de subversión que yo creo que mostró su músculo muy rápidamente, porque eso no duró mucho, el 14 de abril en la noche, el 15, el 16, ¿no? Allí se vio la expresión de una presión interna de desespero, pero con un plan que se ha ido fraguando en los últimos años, dirigido fundamentalmente desde ese punto de vista organizativo, desde ese punto de vista de músculo, por Leopoldo López, ¿no? Ahora bien, también el presidente anunció que fueron detenidos 3 generales de la aviación, y eso en consideración a que, como dice, el pueblo no da golpe de Estado, pero la Fuerza Armada sí. Bueno, la Fuerza Armada sí, y fundamentalmente cuando se dan golpes de Estado, inclusive para que puedan ser victoriosos el ejército, ¿no? Pero, como te digo, no hay aquí condiciones para un golpe de Estado. Nosotros tuvimos unas elecciones en abril del año pasado, y 8 meses después, el 8 de diciembre, tuvimos otro proceso electoral donde la propia oposición quiso convertirlo en una cuestión plebiscitaria. Y resulta que salió el movimiento bolivariano más favorecido. De allí el desespero entre dos visiones, ¿no?, de cómo acabar con el gobierno de Hugo Chávez frente a la ausencia del comandante Chávez físicamente. Y entonces esta postura, que es una postura extremista, salió. Ahora, ¿no?, bien, dentro de la oposición se han observado posiciones, digamos, un poquito diferentes a la unidad que mostraron ellos, por ejemplo, en las pasadas elecciones, o por lo menos eso es lo que pareciera. Sin embargo, el Consejo Legislativo hace una moción donde responsabiliza a Enrique Capriles de las pérdidas humanas y materiales en el estado Miranda, considerando que a mí me llamó la atención, porque dicen una postura oportunista y conducta débil ética. Claro, porque actúa de forma muy pragmática. En la esencia, Enrique Capriles y Leopoldo López tienen la misma postura. Desde el punto de vista de los tiempos y de la táctica a utilizar, tienen sus diferencias, pero el objetivo es el mismo. ¿Qué se devela aquí? Que están enfrentados ellos y que cada uno quiso... Que hay problemas, y que quiso capitalizar quizás... Claro, igualito como pasó el 11 de abril. Hubo mucha gente que se movilizó en una marcha, ¿no?, para ir hacia Miraflores. Y después el 12 de abril, cuando aparece Carmona con su famoso decreto, oye, una cantidad de gente se fue para atrás, porque los que marcharon no eran los que estaban sentados allí en el Palacio de Miraflores, eran otros. Y además caras vinculadas a cosas que son factores que los venezolanos en su gran mayoría adversan, que son los intereses más retrógrados, los intereses vinculados a la vez con los Estados Unidos, perros de la guerra, ahora, etcétera. Esos intereses se han mantenido durante todo este tiempo, pese a que... Claro, esos no van a descansar nunca, y pasarán 2 siglos, ¿no?, y seguiremos en lo mismo. Esto va a ser una lucha histórica
Además donde no nos quieren dejar avanzar, así como no dejaron que el primer proyecto socialista democrático en la América Latina, que fue el proyecto de Salvador Allende, desde antes de que Salvador Allende, ya ellos tenían preparado lo que habría de venir. Lo que pasa es que esperan el momento, esperan el tiempo. Ahorita es lo mismo, es igual, es el mismo grupo que está actuando. ¿Que ustedes consideran que son grupos foráneos? O sea, no grupos nacionales, sino intereses extranjeros. Porque claro, o sea, hay gente, inclusive empresarios, ¿no? Que quieren desarrollar el país, y hay otros que están vinculados directamente con los intereses transnacionales. Por ejemplo, ese Pérez Recao, como te digo yo, un perro de la guerra, ¿no? Podrá haber nacido aquí, pero sus intereses y su corazón no están en esta patria venezolana. Estaba el poder vender sus instrumentos de guerra, que los pueden vender norteamericanos como los pueden vender israelíes. Ahora, en el caso del Estado Miranda, y esta moción que ustedes hacen en contra de Capriles Radosky, ¿por qué hacerla, señalándola a él directamente y no, por ejemplo, a Francisco Garcés o a Ramón Muchacho, quien es municipio? Primero que Francisco Garcés no ha promovido la violencia en el municipio, ni ha apañado la violencia en el municipio. Cosa muy distinta a la actitud cómplice, o como podemos decir nosotros, de Capriles, oportunista, débil, porque si tú tienes otra visión políticamente, así tú pertenezcas a lo mismo, al mismo bloque, usted asume, y no solamente eso, él fue candidato presidencial, y se presume o lo venden como el líder de la oposición. Usted debe dictar directrices para encaminar un proyecto, no para que hagan daño. ¿Ok? Entonces Capriles además es el gobernador del estado, el primero que tiene que estar interesado en que haya estabilidad, paz en este estado Miranda, es el gobernador Capriles. Ahora, y por lo otro, desde el punto de vista constitucional y legal, es el responsable de la seguridad ciudadana. Entonces, frente a problemas de orden público, además que hay una unidad de orden público en la policía de Miranda, esa policía, nosotros no estamos diciendo ni que torturen a la gente, pero sí hay momentos en que hay que disuadirlo, y qué mejor que lo que ha pasado aquí en estas mismas aceras, aquí en Montaña Alta, esa violencia excesiva, ¿no? Ahora, precisamente debes disuadir. Precisamente, pues en el estado Miranda ha sido epicentro en varios municipios del estado de manifestaciones que desde la perspectiva del gobierno son terroristas y desde la perspectiva de la oposición son manifestaciones pacíficas. Encuestas también han señalado que más del 80% de la población está en desacuerdo con las guarimbas. ¿Cómo, tomando en cuenta todo este contexto, cómo queda la base moral de la oposición ante la realidad que vive el país? No, queda muy mal, pero fíjate tú, Dancy, en Los Teques, en la ciudad de Los Teques, solamente había un foco de 15 muchachos, de allí de los Nuevos Teques. Nadie va a decir que son foráneos, ni infiltrados, ni nada, son de los Nuevos Teques. Yo con estos ojos he pasado y los he visto, en la plaza. Por supuesto, sin capucha ni nada, pero sé quiénes son. Los 15 los he visto. Eso es lo único que ha habido en la ciudad de Los Teques. Es más, gente de voluntad popular, acólitos de Leopoldo López, han hecho 2 marchas en Los Teques y han hecho varias concentraciones. ¿Entiendes? Y sin inconvenientes. Sin inconvenientes, porque nadie ha ido a provocarlos, a nada. ¿Ok? O sea, ha habido una actitud respetuosa. Precisamente el respeto es la base. Pues, pero no lo ha habido ni en Los Alias, ni en Carrizal. Lo de Los Alias también ha sido una violencia increíble. José Fernández no tiene ninguna autoridad moral porque no ha impuesto su liderazgo. Cuando se empezó a presionar también a José Luis aquí, José Luis salió diciendo que él estaba en desacuerdo con esos métodos. O sea, obligarlos, se emplazan, asuman su responsabilidad
como líderes en sus municipios, así como se Aunque emplaza. no tengan las competencias de orden público, tienen las competencias Política, así es, y ya tienen políticas. Vayan y convenzan. ¿Para qué son líderes? Convencen. Son sus electores, no son los nuestros. Porque el movimiento nuestro ha estado replegado y tiene órdenes de repliegue. ¿Ok? No dejarse provocar, tiene órdenes de repliegue. Ahora, me gustaría Y se han comportado como tal. Conocer su opinión en torno a los casos específicos en los cuales han señalado factores de la oposición que es inconstitucional las medidas tomadas hacia el alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, el de San Diego, Enzo Escarano, y muy recientemente el caso de María Corina Machado como diputada de la Asamblea Nacional, y usted pues también su posición como presidenta del Consejo Legislativo, que es una base legislativa regional. Bueno, pero imagínate tú, si yo como presidente del Consejo Legislativo y frente a las diferencias que yo pueda tener con el gobernador Capriles Radonsky, en vez de abordarlas desde el punto de vista político, me fuera a tumbar rancho, me fuera a tumbar piedra, buscara un motín, que él sí me lo tiró a mí, allí frente al Consejo Legislativo, con gente que trajeron de todo el estado. ¿Cuándo le tiró un motín? Cuando le hicimos la interpelación al profesor Juan Maragall, que allí fue en esa interpelación, que además fue respetuosa, habían gente que tenían que ver con ellos de la gobernación, la mayoría de los que tenían que ver con el área educativa que ellos llevaron, y dirigentes sindicales que nosotros también llevamos. Ahora, ¿no? María Allí Corina, fue que quedó en claro de que la gobernación de Miranda no había presupuestado las deudas, y por primera vez desde el año 2009, Daxi, a finales del año pasado, se comenzaron a pagar parcialmente las deudas de los docentes. Claro. En la próxima parte me gustaría saber su opinión de la postura que aún mantiene obviamente María Corina en Brasil, pues acaba de decir que es irreversible lo que está pasando en Venezuela. La respuesta de la diputada Aurora Morales en la próxima parte. Quédense con nosotros. Seguimos, amigos, en Gente de Hoy con la diputada Aurora Morales, presidenta del Consejo Legislativo del Estado Miranda. Y quedamos pendientes con Aurora para conversar acerca de su opinión en torno a la postura de María Corina Machado, quien en Brasil dijo que la situación de Venezuela era irreversible en cuanto pues a la salida del presidente Nicolás Maduro. Bueno, la que salió fue la de la Asamblea Nacional, fue ella, ¿no? Yo estuve 2 veces como diputada de la Asamblea Nacional, una vez por el circuito Zamora Plaza y la última vez que estuve por el circuito de Altos Mirandinos. Cuando cualquier diputado, y eso ha sido histórico desde que la Asamblea Nacional es Asamblea Nacional, se decreta pues que va a ocupar un cargo, inmediatamente sale. Eso no ha tenido absolutamente ningún tipo de... Es más, y sale. Hay gente que ha sido nombrado ministro y no se puede y volver. A los 3 meses... Rodolfo Sanz, creo que es uno que le pasó eso, que no. era diputado y lo nombraron. No, pero a Rodolfo no creo volvió. que estuvo como un año. Pero por ejemplo en el caso del doctor Eric Rodríguez Mieres, en el Ministerio de Salud, yo creo que Eric no duró más de 3 meses. E inmediatamente, si quieren volver, eso no es posible. Ahora, ¿cuál es la Ni opinión porque haya de estado 3 meses. la postura del gobierno ante esta situación? Porque es una cuestión constitucional. Que de alguna manera, pues también la No, mayoría del mira, pueblo está así como estresado, nervioso, las guarimbas, las manifestaciones. O sea, perdón, eso está siendo, pasa? esto está siendo derrotado, y está siendo derrotado por la vía de lo que son las competencias del Estado, intentando el menor saldo posible de víctimas, así como se hizo en la Plaza Altamira, que estuvieron allí casi 3 meses, ¿no? Y en cualquier país del mundo, un motín como ese, con generales y oficiales activos, mira, viene la Fuerza Armada y les tira una operación y acaba con eso un 2x3. Como decía yo con el general allá en Prados del Este, que salió con el arma. Miren, los Estados Unidos a los 3 segundos le vuelan la cabeza. A los 3 segundos. Aquí nosotros demasiado condescendientes, y la Fuerza Armada respetuosa, porque además tú tienes que tener
responsabilidad frente a los procesos. ¿Cuántos niños jóvenes? Aquí, por ejemplo, en Montaña Alta, tengo yo las fotos de hijos de funcionarios de la alcaldía encapuchados. Fíjate tú lo que pasó con esta joven Adriana Urquiola, ¿no? Que era una muchacha de a pie, no estaba involucrada pues en este conflicto de carácter político. ¿Cómo saben que son hijos de funcionarios? No, están las caras, o sea, con la capucha levantada, y está la mamá y está el hijo allí, funcionario de la alcaldía. Entonces, a esos jóvenes, ¿no? Hay que llamarles la atención y decirles que aquí hay causas constitucionales y legales para optar por otra vía política, y hay que esperar los tiempos, no es cuando yo quiera, no es un capricho, no es cuando a mí me dé la gana. Eso está establecido claramente en la Constitución y en las leyes. Ahora, hay ciertos aspectos que ha pedido pues la gente que está queriendo buscar el diálogo y que de alguna manera pues se ha abierto. Ha solicitado, por ejemplo, el desarme, y esto lo cito entre comillas, el desarme y desmovilización de los colectivos armados y grupos paramilitares organizados amparados, entre comillas, por el gobierno. Y el presidente Nicolás Maduro ha dicho que quienes estén armados en Venezuela van a ser castigados con todo el peso de la ley. Dado que el Estado tiene el monopolio de las armas, ¿cuál es la posición de ustedes como gobierno en torno a este tema? Que me parece álgico, porque de paso también se ha dicho que parte de los que están involucrados en las guarimbas, etcétera, son los colectivos. Bueno, tú sabes que yo tengo una dilatada experiencia política, muchísimos años, décadas en política, ¿no? Y además en la propia universidad central, ¿no? Y no hay un parangón entre la postura que tiene este gobierno y cómo abordar las manifestaciones con el pasado. Yo me recuerdo en la Universidad Central, en un día, más de 100 heridos, Esa no ha sido la actitud de la Fuerza Armada ni de la Policía Nacional Bolivariana, pero eso sí, tú debes reprimir, tienes que reprimir, hay momentos que tú tienes que reprimir, porque si tú obstruyes las vías y las vías de autopista, carreteras, panamericana, etcétera, o sea, yo no te puedo dejar a ti que tú hagas lo que te da la gana. O sea, que hay un gobierno y hay un Estado, y eso es lo que nosotros decimos que es lo que hay que hacer cumplir. Y por el otro lado, un hijo mío metido en una cosa de esta, mira, lo primero que haría sería llamarle la atención. Ahí están las madres tratando de negociar y de tapar, ¿no? Complicadas con los hijos que más bien uno tiene que tratar de orientar. Aquí nosotros no debemos empujar para salidas dictatoriales, autocráticas. Al contrario, que nosotros sepamos llevar con conciencia lo que es la democracia. Ahora, tomando en cuenta que la conciencia precisamente y la democracia son temas fundamentales para mantener una sociedad por lo menos con cierto equilibrio, el político y el liderazgo del político debe ser coherente con lo que piensa, lo que dice y lo que hace. Y esto debe de ir, por supuesto, en paralelo. ¿Qué sectores del país están cumpliendo con este postulado? Bueno, mira, yo estoy segura que en la medida en que vayamos neutralizando pues estos focos que han salido, que poco a poco se han ido replegando, tienen manifestaciones fuertes como la de ayer, pero así como María Corina estaba con su músculo duro de Leopoldo López allí en la Plaza Brión de Chacaíto, por la otra parte en la Asamblea Nacional estaban las comisiones, estructurándose las comisiones que van a integrar tanto los que están con el gobierno, ¿verdad?, como con los que están con la oposición, y van a integrar esas comisiones para renovar los cargos tanto del Tribunal Supremo de Justicia como del Consejo Nacional Electoral, que es una de las peticiones de la oposición, que ya cumplieron su periodo. Entonces, mientras ella está por allá, ¿no?, intentando revertir una decisión que no la va a revertir, ¿ok?, porque fue tomada tanto por la Asamblea Nacional desde el punto de vista administrativo como constitucionalmente por el Tribunal Supremo de Justicia, que ya dictó el fallo también. Mientras ella está en eso y diciendo que va a ser diputada toda la vida, ¿no?, por el otro lado se están acordando políticamente las salidas
política, que es la vía. En cuanto a las peticiones de la oposición y de los sectores que quieren el diálogo y otros sectores, los estudiantes, etcétera, ellos están exigiendo la liberación de los presos políticos, que cese la impunidad y la inseguridad en el país. También obviamente lo de los poderes, que es el nuevo Contralor de la República, los que ya se adelantó a través de la Asamblea Nacional, los rectores y los magistrados del Tribunal Supremo, y también están pidiendo la renuncia de la Defensora del Pueblo. En todas estas peticiones, todos estos puntos y otros más que no hemos mencionado, ¿en cuáles no están ustedes dispuestos a ceder? Bueno, eso habría que preguntárselo al gobierno nacional y al presidente Nicolás Maduro, que es el que tiene las atribuciones para ello. Yo creo que se está dando un paso con eso. Ahora, tú no puedes liberar presos políticos. Es más, tú me preguntaste antes por la cuestión del alcalde de San Cristóbal, que lo sacamos nosotros con una foto, inclusive encapuchado, y alentando esto. Y por cierto que el que quedó ahora, que suple, ¿no? También anda lo mismo, ¿no? Escarano, que eso ha sido una violencia descarada. Entonces tú vas a dejar que esa gente haga lo que le dé la gana. Es más, me parece que lo que le dieron, ¿no? De condena, para mí es muy baja. Yo mínimo le hubiera puesto 3 años, mínimo. Ahora bien, en Venezuela pues se está hablando de un diálogo y la necesidad de mediación internacional, pese a que algunos factores del gobierno habían dicho que no era necesaria la mediación internacional. Con la reunión reciente de los cancilleres de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, y ahora más recientemente la mención de la posibilidad que algún miembro del Vaticano pudiese ser testigo de todas estas conversaciones. ¿Qué expectativas hay de un diálogo en Venezuela? Yo creo que nosotros los venezolanos tenemos la suficiente capacidad y debemos de tener también la suficiente responsabilidad de resolver nosotros nuestros propios problemas. Yo no creo que una mediación internacional pueda ayudar en una salida. Nosotros la tenemos, la salida, y la tenemos de forma constitucional. Y eso es lo que hay que respetar. No hay mediación internacional que pueda estar encima de la Constitución. ¿Entiendes? Si ambos reconocemos la Constitución y nos sujetamos pues a lo que está establecido, ahí nosotros tenemos la salida. Lo que nosotros no podemos avalar son desesperos. Quiere decir que Aurora Morales no está de acuerdo con la mediación internacional. ¿Qué camino entonces puede conseguirse para el diálogo en Venezuela? Porque fíjate tú, cuando vinieron los cancilleres de UNASUR, el clima bajó, el clima baja, ¿no? Y yo creo que ese clima está bajando. Siempre se van a mantener los focos. Es más, después que tú te decides un camino o una salida, como lo que ellos están buscando, estos sectores ultra reaccionarios, el desmontaje de eso, así ellos lo quisieran, no puede ser tan fácil, ni tan rápido. O sea que estos focos y estas formas de la búsqueda de una salida de forma autocrática, que es lo que ellos están buscando por la vía de la violencia, por la vía del terror, van a quedar rezagos de eso. Para finalizar. Pero han sido, para mí, ya han sido derrotados políticamente. Para finalizar, un mensaje de la primera autoridad legislativa del Estado Miranda a todos esos factores que adversan al gobierno en esta entidad. ¿Qué les puede decir usted a ellos? Bueno, primero que no son monolíticos, no son idénticos. No, yo lo que creo es que el llamado es, vamos a respetar la Constitución, la posibilidad de un diálogo racional está sobre la mesa y nos tenemos que sentar precisamente no solo por el bien de Miranda, sino por el bien de la nación, del país, de la patria, de nuestras familias, de nuestros hijos. Muchísimas gracias, diputada. Gracias a ti, Dax. Por esta interesante conversación y a ustedes, nuestros queridos televidentes. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de la pantalla de Mira TV, Canal 9 de Intercable, tu televisora regional. Daisy Oropesa se despide a nombre de todo el equipo de Gente de Hoy, haciendo, como siempre para ustedes, un periodismo de contacto. Bueno, las preguntas estaban bien interesantes.